Hoy vamos a hacer un pequeño estudio sobre la vida de Samsón. ¿Cuántos conocen esta historia? O a lo menos un poco esta historia. Muy bien. En el libro de los Jueces. ¿Ok? Y quiero simplemente mencionar algunas de las cosas que nuestro hermano Willy estaba diciendo, de las oportunidades que se van a abrir cuando empecemos con las dos clases, los dos tiempos a partir de diciembre. Entonces, si usted quiere formar parte del equipo de trabajo, háblenos porque vamos a necesitar gente en todos los, por así decirlo, en todos los departamentos, ¿verdad? Así que si usted puede, quiere, lo único que se requiere es compromiso. ¿Y qué quiere decir compromiso? Sí lo voy a hacer y lo voy a hacer, ¿verdad? Porque a veces queremos, si empezamos, ¿y qué pasa? Ahí de camino va quedándose uno atorado, varado, así que queremos que tengamos un buen compromiso para hacerlo, ya que si queremos tener capacidad para ver más personas venir a Cristo, tenemos que hacer eso. Y es una bendición. Quizás para algunos dicen, ay, no voy a ver a mis hermanos. Y, por supuesto, va a conocer más. Así que algunos de ustedes lo que pueden hacer si quieren vienen a los dos, ¿verdad? No, ojalá que no. Escoja a cuál esté pensando, si a las 9 o a las 10:30. Recuerde que empezamos en diciembre, ¿ok? Sí, claro. Igual, sí. No. Les vamos a explicar más detalles. Lo que es traducción queda igual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted dice, no, yo inglés me la sé, puedo venir a las 9 o a las 10:30, muy bien. Pero usted dice, ay, yo no sé nada de inglés. Entonces va a tener que seguir viniendo a las 10:30, perdón, a las 9, porque es el servicio que traducimos, el de las 9. ¿Ok? Entonces, para que esté pensando en eso, ¿verdad? El de las 9 es el que se traduce en el auditorio, ¿verdad? El de las 9. Así que si usted dice, yo no entiendo nada, pero quiero venir a las 10:30, no va a entender nada, porque no vamos a traducir eso. Ahora, puede ser que en el futuro, puede ser, pero por ahora no, porque no tenemos suficiente personal en esa área y además queremos ir haciendo los cambios paulatinos, no todo de un solo golpe. Así que entonces esté pensando en esto. El domingo pasado, nuestro pastor empezó una serie que llama Reyes y Jueces, ¿verdad? Y empezamos hablando de la que fue juez por un tiempo, Débora. Hoy vamos a hablar de Sansón. El domingo también estaremos hablando de esto. Pero el pueblo de Dios hacía lo que, pudiéramos nosotros usar esta frase, hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? En otras palabras, hacían. Y vamos a ver algunos de esos versículos. Si ustedes tienen sus Biblias, busquen en el libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16, nos habla y nos da la historia de este hombre Sansón, ¿ok? Jueces está inmediatamente después de Josué, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, luego sigue Josué y luego Jueces, ¿ok? Entonces, dice aquí, en el versículo 2, de capítulo 2, vamos a ver algunos versículos para que entendamos el contexto de lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Capítulo 2, y vamos a verlo en el versículo 11. Mire lo que dice, capítulo 2, versículo 11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora lo que quiero enfatizar es esto, pero Dios los amaba. ¿Ok? Dios los amaba. Ahora vean en el capítulo 3 y vamos a ir al versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Agrega, y olvidaron a Jehová su Dios. Pero Dios no les olvidó y les amó. Capítulo 3, vean ahora el versículo 12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Dios les siguió amando.
Y lo que quiero que entiendan es que el amor de Dios es incondicional. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y uno dice, ¿verdad? ¿Qué pueblo más terco? Pero él continuó amando a su pueblo. Capítulo 6, el primer versículo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero otra vez los amó. Capítulo 10, y vamos a leer en el versículo 6. Mire lo que dice aquí, capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pero siguió amándolos inmensamente. Siguió amándolos. Capítulo 13. Los hijos de Israel, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero que observen que dice volvieron. En otras palabras, habían dejado de, pero luego regresaron a hacer lo malo. Pero a pesar de lo que ellos eran, no los dejó de amar por eso. Ahora, por esto, dice la palabra, siguiendo en ese capítulo 13, ¿ok? Versículo 1, la segunda parte, dice, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces, ellos vuelven a hacer lo malo y Dios los entrega. Entonces, quiero que entiendan algo. Dios no los dejó de amar. No los dejó de amar. Y en ese amor tan inmenso que Dios tiene, Él los entrega para disciplinarlos, porque ese es el amor de Dios. A veces nosotros hablamos mucho del amor de Dios y nos gusta, Dios me ama, pero no me gusta oír que a lo mejor me va a disciplinar. Aún más, ni queremos hablar de eso porque aún más, creo que muchos ni creen que Dios va a traer castigo sobre sus hijos a quien ama muchísimo. Pero el amor de Dios no fue ese amor perfecto, sino nos disciplina. Los padres que no disciplinan a sus hijos, en realidad no les aman. No, yo le amo tanto que ni puedo castigar a mi hijo. Entonces, el día que lo llamen a usted de la prisión, o se meta en problemas de drogadicción, alcoholismo y qué sé yo, usted ayudó, porque no hubo disciplina. Si mi Dios, aunque yo siga de terco, este pueblo vez tras vez. Hay un ciclo en el libro de los jueces. Hacían lo malo, se volvían pero contra Dios, iban y adoraban a dioses. Y cuando ya estaban en lo peor que no podían soportar, ¿sabe qué hace el pueblo? Empieza a gritar, Dios, por favor, sácanos de esta. Y por eso dije, cada vez que leímos ese pasaje, y dije, y Dios no se dejaba de amarlos, porque siempre trajo algo a un juez que los levantó y los sacó. Y esa fue la respuesta de Dios. Levantó un juez, y mientras ese juez estaba vivo y estaba juzgando a la nación de Israel, todo marchaba bien. Una vez que este juez moría, porque todos morimos, el pueblo volvía a hacer lo malo. Y otra vez lo mismo. Y cuando estaban bien hundidos, ¿qué hacía el pueblo? Empezaba a orar y a gritar, Señor, sálvanos. ¿Y sabe qué hacía Dios? Les traía la salvación. Vez tras vez. Ahora, lo interesante en el capítulo 13. En el capítulo 13, cuando estamos leyendo y vemos, porque aquí se nos narra a nosotros el nacimiento de Sansón. Aquí no
oímos, no vemos al pueblo clamando a Dios. ¿Saben lo que me temo? ¿Por qué no? Llegaron a acostumbrarse a vivir en la maldad. Eso es lo que pasa con muchos que empiezan poco a poco. Por eso estamos hablando de la importancia del crecimiento. Hay creyentes que de pronto pareciera que son incrédulos y ya como que nada les importa. Y es cuando Dios tiene que venir, pero no porque le pido que me saque, pero porque Él quiere sacarme. Y es lo que está haciendo. Porque dice la Biblia que entregó a Israel, a los filisteos, por 40 años. ¿Puede usted imaginarse lo que es vivir en un continuo sufrimiento, en una continua guerra, en un continuo problema por 40 años? Algunos de ustedes ni tienen esa edad. Algunos ya la pasaron. Y van quizás acercándose a los segundos 40. Pero en su inmenso amor, Dios permite que ellos sufran. ¿Por qué? Porque es así como Él va a ayudarles. Es así como Él va a mostrar su amor y por eso los deja. Ahora, lo que quiero esta noche, vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver 4 cosas en la vida de Sansón que se relacionan muchísimo con nuestras vidas. En primer lugar, lo que vamos a ver, él tenía un propósito específico. Dios nos narra la historia de Sansón desde su nacimiento, que fue un nacimiento milagroso. Ustedes y yo tenemos un nacimiento espiritual milagroso cuando venimos a Cristo. Entonces, Sansón tenía y fue creado con un propósito específico. Usted y yo también. Segundo, vamos a aprender que él fue desviado del plan por las tentaciones. Y diría yo, por caer en las tentaciones, porque las tentaciones en sí no son pecado. Todas las vamos a tener y las tenemos. Tercero, él fue desviado de este plan por sus propias emociones. ¿Sí? Nuestras emociones nos traicionan mucho. ¿Verdad? Aquella señorita que ve a aquel muchacho, ¡ay! Me muero si no me pone atención. O al revés. Y ya va como por el quinto que dice eso y no se ha muerto ella. ¿Verdad? Las emociones tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Y lo último es que Sansón, por su estilo de vida y por lo que él hizo, permitió que los filisteos llegasen a burlarse de Dios. Vamos a ver estas 4 cosas. Vamos a empezar aquí en el capítulo 13 y vamos a leer, para tener un poco de contexto, los primeros 5 versículos del capítulo 13. Porque vamos a ver que Sansón tenía un propósito específico. Usted y yo lo tenemos también. Los hijos de Israel, dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí el propósito, versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces Dios tenía un propósito específico para este niño. De todos los demás jueces en el libro de Josué, de jueces, no se nos dice nada de su nacimiento, sino que Dios levantó a este hombre, levantó a este otro, levantó a este otro. Pero en el caso de Sansón, desde su nacimiento milagroso. ¿Y por qué era un nacimiento milagroso? Porque dicen que era ¿qué? Estéril. Es decir, no podía tener hijos. Entonces Dios lo trae con un plan. Este niño tenía un propósito de empezar a liberar a la nación
de Israel de los filisteos. Miren lo que dice el versículo 24. Vamos al versículo 24 y versículo 25. 13:24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Este niño tenía una misión importante y es embestido por el poder de Dios para llevar a cabo esta tarea. Ahora, ustedes y yo tenemos un propósito sobre la faz de la tierra y ser testigos de lo que es Dios, hacer discípulos. Tenemos una misión, ser creyentes, ser la luz en un mundo que es un caos y aparentemente va de mar en peor. Pero ustedes y yo también hemos recibido la investidura del Espíritu Santo de Dios. En el momento en que llegamos a conocer a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar a nosotros. Y ahora ustedes y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para llevar ese propósito. Dios no te creó por accidente en esta tierra. Hay tanta gente que dice, ay sí, pero ¿qué? Por eso es que en esta iglesia queremos que conozca que el propósito. Y eso lo vemos en lo que llamamos Growth Track en la parte 3. Entender el propósito y ser parte de esto para marcar una diferencia. Hemos sido llamados a ser modelos sobre la faz de la tierra. ¿Modelos de qué? De Cristo. Lo que Sansón tenía como misión era demostrar el poder de Dios sobre los filisteos, de que Dios iba a libertar a la nación de la esclavitud sobre los filisteos, que Dios los había entregado a ellos. ¿Por qué? Por castigo. ¿Por qué? Por lección. ¿Por qué? Porque Dios los amaba tanto que quería corregirlos, que ellos regresaran a lo que tenían que regresar. Así que nosotros también, Él quiere usarte para que otros vengan a conocer a Cristo como tu Señor, como su Señor y Salvador. Y quiere usarte a ti. A veces tenemos la idea de que no podemos. No tiene que ver nada con saber mucho y saber mucha Biblia para que otros vengan a conocer a Cristo. Ay, es que a veces me preguntan y no sé qué decir. Bueno, si no sabe qué decir, no diga nada. Porque a veces decimos, no sé nada, no sé qué decir, y de pronto empezamos a decir cosas que ni sabemos qué estamos diciendo. Entonces se confunde usted y confunde al que lo está oyendo. Pero ¿sabe lo que esa persona necesita saber? Que Cristo es una realidad en su vida. ¿Y cómo lo va a ver? Por la forma en que usted se comporta, por la forma en que usted se enfrenta a la vida, la forma en que usted vive. Y usted puede entonces demostrar, Dios tiene un propósito y lo quiere desarrollar en tu vida. Segundo, porque tienes un propósito y Dios te ha puesto sobre la faz de la tierra, el enemigo no va a querer que ese propósito se llegue a cumplir. No era accidente con Sansón. Entonces, Satanás va a hacer todo lo posible para que este hombre no cumpla. Sansón, entonces, ¿qué pasa? Es tentado. Y cuando Dios nos ha creado para una misión con propósito, el enemigo no va a descansar. Va a usar todos los medios para hacernos caer. Cuando usted está viviendo la vida en Cristo, usted va a ser tentado en todas las formas posibles. Pero quiero que entienda algo. Todos, sin excepción, somos tentados. Aquí ni una sola persona puede decir, ay, yo nunca he sido tentado, porque eres un mentiroso. Todos somos tentados en muchísimas áreas. Unos tienen más problemas que otros en diferentes áreas. Y esa es la experiencia del diablo, porque él te conoce. O los ángeles que él tiene. Sabe cuáles son tus debilidades. Y si él sabe que tu debilidad es comer chocolate, todos te van a regalar chocolate. Ahora estoy usando un ejemplo muy sencillo. Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? Vamos a ver esto, porque el enemigo trató de pararle para que dejara de llevar a cabo la misión. Y eso es lo que va a hacer el enemigo con nosotros, tratar de pararnos para no llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos.
Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. ¿Por qué esto es una tentación? Vamos a ver que una seria tentación en el problema de Sansón fueron las mujeres. ¿Ok? Las mujeres son especiales, no se enojen, hermanas, pero son especiales para meter al hombre en problemas. Pero quiero decirle algo, no es que usted es la culpable, porque el hombre puede decir que no. Entonces no crea, pero usted es una experta en manipular, en seducir, en hacer con un hombre lo que, y quizás usted puede pensar en una experiencia que ha tenido. Sí, yo me acuerdo de aquel muchachito en la secundaria, que lo que yo le decía, eso hacía el tontón. ¿Ok? Bueno, aparentemente este era el problema de Sansón. Ahora, ¿por qué esto no está bien? Porque Dios había instruido a su pueblo a que no se juntaran, se relacionaran, se casaran con otros pueblos. No tomen mujeres para sus hijos, les dijo Dios específicamente. No tomen hombres para sus hijas de otros pueblos, otras naciones. No es que Dios es racista. El problema es que eran idólatras. Eran idólatras. Y cuando dos se unen, a veces se nos olvida esto. No, ella no es cristiana, está bien, yo soy cristiano, yo soy muy cristiano. Eso no va a impedir a mí de que si nos casamos, de que yo no voy a seguir viniendo a la iglesia. Una vez que se acaba la luna de miel y ella empieza a ejercer el poder sobre usted, y que si usted va a la iglesia, entonces tiene que dormir afuera, y ya no puede dormir calientito en la cama con ella, usted va, bueno, mi amor, tienes razón. 95% de los casos que he visto, él o ella nunca más vuelven a la iglesia. Porque Dios dice que no debe hacerlo. Pero miren lo que le dice a sus padres. Al final del versículo 2, os ruego que me la toméis por mujer. Papá, mamá, esa es la que quiero. Así que quiero que la tomen. ¡Wow! Él quería a su esposa y no le importaba de dónde viniera. No es que no podía, no es que no debía. Claro que tenía todo el derecho de tener una esposa. Pero esta esposa tenía que ser como Dios decía, de donde Dios decía. Siempre he dicho que la mejor herramienta de nuestro enemigo es el cristiano caminando como el resto del mundo. Y un cristiano desobediente, un cristiano que no quiere acatar la dirección y guía de Dios, es el mejor instrumento del enemigo para que otros no vengan a los pies de Cristo. Y es una buena manera de nosotros evaluar qué es lo que estamos haciendo. Dios lo había puesto para empezar a liberar a la nación de Israel de los filisteos. Dios te ha puesto con un propósito específico y eso le va a traer tentación. Usted va a estar expuesto a montones de tentaciones. Aún más, vean en el versículo 7, porque usted y yo tenemos que asegurarnos de estar firme ante la tentación en cualquier momento. Sansón fue tentado con las mujeres. Versículo 7, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. No dice nada de ella hacia él, pero sí él. ¡Wow! Esta es mi muchacha. Así que esta tiene que ser. Aparentemente este hombre se dejó llevar solo por la vista. ¿Cuántos se han dejado llevar por la vista? Por esa hermosura de mujer. Quiero decirle algo. Tarde o temprano esa hermosura se arruga. Pero muchos de nosotros pensamos que va a ser una jovencita toda la vida. Y por eso hay algunos hombres, ¿verdad?, ya un poquito mayores que como que les gusta lo nuevo, por así decir, ¿verdad? Entonces Sansón, no nos dice la Escritura qué edad tenía, pero sí nos dice que se está dejando llevar por sus ojos. Versículo 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella le declaró a los hijos de su pueblo.
Sansón había declarado un acertijo a estos hombres de los filisteos y les dijo, quiero que me digan qué es esto. Y estos hombres no sabían, así que le dicen a la mujer, averigua y dinos. Averigua y dinos. Por 7 días esta mujer está llorando. Por 7 días está haciendo caras y llorando a Sansón para que le diga. Y miren lo que al fin pasa, más el 7º día, él se lo declaró porque le presionaba y ella, él lo declaró a los hijos del pueblo. ¿Qué pasó? Insistió tanto ella, que al fin, ¿qué hace él? Ok, mi amor, ok, está bien. Hay hombres que temen decir a su esposa o decir a una mujer, no. Y tal vez ella dice, por ahora no, pero sí después de unos 7 días. Y la labor de ella fue convencerlo y lo logró. Capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ahora, ¿qué pasa? Sansón perdió a esta primera mujer, vamos a ver más adelante lo que él hace después por haber perdido a esta mujer, pero ahora, como no tiene una, va a Gaza, ve a una prostituta y dice, ok, ¿verdad? Pues tengo mis necesidades, diría. Otra vez, haciendo, esto es de Dios, Dios lo había levantado para, mire lo que está pasando a su alrededor, la tentación del sexo opuesto le está atacando grandemente y parece que Sansón era bastante débil en esa área. Con razón vienen tantos ataques. Por eso usted y yo tenemos que estar firmes siempre. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Otra mujer y no judía. Otra fuera de lo de que Dios había establecido que él debía hacer, completamente. Pero ¿qué pasa? Se deja llevar por la tentación. Dios nos ha dado un plan para llevar y se puede hacer, pero el enemigo va a hacer lo imposible y te va a tentar en todas las áreas posibles para que tú no llegues a hacer lo que Dios quiere que hagas. Versículo 16 del capítulo 16. Aquí estábamos hablando porque Dalila se da cuenta que Sansón es un hombre poderosísimo, tiene una fuerza increíble. Entonces los filisteos quieren que Dalila declare a ellos o que averigüe de dónde viene la fuerza, de dónde viene la fuente de esa fuerza. Entonces esta mujer está hablándole y él le dice varias veces y resulta que no era cierto. Y varias veces se escapa. Y varias veces dice, ahora sí, vengan. Y gritaba a los filisteos y tan pronto llegaban, él se soltaba, y me has engañado, me has engañado, me has engañado. Ahora en el versículo 16, quiero que vean lo que le dice. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, amorcito, por favor, no seas así, dímelo, tú sabes. Y quizás se les arrimaba con un perfume ahí, ¿verdad? Medio oloroso, y quizás provocándole, acariciándole. Por favor, no seas malito, dime. ¿Y qué es lo que pasa? Lo logra. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Su alma fue reducida a mortal angustia. A mortal angustia. Fue su declaración de fe. ¡Wow! Hermanos, ustedes y yo tenemos que aprender a no oír al enemigo. Vayan un momentito al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis 39. Este hombre joven era, pudiéramos decir, un verdadero macho, como dirían algunos, ¿verdad? Lo que toda mujer desea. Capítulo 39 del libro de Génesis, el versículo 10.
En esta porción tenemos a José. Y José ha ido a la casa de Potifar, ha sido llevado como un esclavo y está como un esclavo, sirviendo como un esclavo, pero es tan bueno que la misma palabra de Dios nos dice que Potifar vio a Jehová en José. En otras palabras, ese es el propósito por el cual vivimos en esta tierra, para que la gente vea a Cristo en nosotros y quieran entonces acercarse a Él, no por lo bueno que seamos, pero por la evidencia de una realidad de un Dios vivo. Pero como siempre, el enemigo quiere atacar y atacó a José. Y esta mujer le estaba tentando y le estaba diciendo, ven, duerme conmigo. Y sabemos que dormir juntos no es el problema. El problema es lo que pasa antes de que se duerman. Y en el versículo 10 nos dice que ella constantemente le hablaba, hablando ella a José cada día. No nos dice la Biblia cuántos días, pero era cada día. ¿Y cuál es la reacción de él? No escuchándola. No escuchándola. Muchas veces me imagino que se fue, caminó, la oyó como oír llover, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Salomón no supo hacer esto y Salomón cae en las garras del enemigo. Usted, Salomón, gracias hermano, qué barbaridad, corrijan el video ahí, ¿verdad? Sansón, bueno, Salomón también se fue detrás de las mujeres. Sansón, ¿ok? Usted debe aprender a no prestar oído a lo que no debe. Usted debe aprender a prestar oído a la palabra de Dios, porque el oír, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Un hombre poderoso que fue destruido por la lujuria. Un hombre que Dios estaba usando para un plan específico, lo había creado para una tarea específica. Vemos que está casi llegando al fracaso. Aparentemente Satanás está ganando. ¿Usted cree que no va a hacer lo mismo y conmigo? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los problemas que está pasando? ¿Por qué las situaciones? ¿Por qué es tan fácil a veces en medio de todos los problemas y situaciones decir, ¿para qué ir a la iglesia? Y salimos corriendo. La lujuria, especialmente ustedes hombres, pero ¿saben qué? Hoy en el siglo XXI, tengo que decirles, y mujeres, la pornografía ha crecido en los dos sexos ahora. Antes era cosa más de hombres, ahora es un relajo. La lujuria es un intruso que usted no debe permitir en su vida ni por un momento. Cuando la lujuria toque a su puerta, pida ayuda a Dios. Busque a un buen cristiano que te vaya a ayudar, que te vaya a poder ayudar y decir, hermano, ayúdame porque estoy aquí, que paso una escoba con enaguas y me vuelvo a ver, la verdad. ¿Tienen ese dicho ustedes? Aparentemente no, ¿verdad? Lo usamos en Costa Rica, quiere decir cualquier mujer que pasa, usted se vuelve loco. Hay hermanos que tienen la nuca pero súper flexible. Les baila el cuello, ¿verdad? Si está casado, debe tener solo ojos para la suya. Pero va hasta la muerte, Sansón. Ahora, no solo esto, Dios lo creó con un propósito. El enemigo lo ataca con tentaciones, en el caso específico de mujeres, lujuria. Pero también lo va a atacar en sus emociones. Porque miren, usted y yo tenemos que aprender a mantener nuestras emociones bajo control. Todos, sin excepción, pasamos momentos de dolor, tristeza, alegría, desánimo. Somos humanos. Dios nos creó con emociones. Imagínese usted que si no tuviéramos emociones, nunca lloraríamos, nunca nos reiríamos. Le digo que este mundo sería horrible. ¿Ha notado usted cómo en medio de muchas veces tristeza y problemas sale el humor? Y si no fuera por eso, wow, ¿verdad? Sansón fue prisionero de sus emociones. Porque miren lo que pasa, regresen al capítulo 15.
Él tomó las cartas, diríamos como usamos la expresión, tomó las cartas en el asunto. Tomó y decidió por sí mismo qué hacer. Decidió qué hacer. Recordemos que Dios lo creó con un propósito específico, que fue empezar a liberar a la nación de Israel de los filisteos. Pero Sansón hace lo que a él le parece cuando lo que menos espera. Capítulo 15, versículo 11. Mire lo que nos dice aquí. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. ¿De qué está hablando aquí? Él está enojado porque cuando regresa para tomar a su esposa, su padre le dice, el padre o el suegro de él le dice: no, yo la di a tu amigo, porque me di cuenta que tú no la querías. Y se la dio a su amigo. Así que ahí está mi hija menor que puedes tomar por esposa. No lo tomó bien. Se enoja. Y se enoja tanto que coge unas fox se llaman, o un tipo de ardilla, ¿verdad? Y en las colas como 30 de ellas, y las amarra todas juntas, les pone una tea y la enciende y la suelta. Y estas corren por todo el campo y hace una quemazón increíble. Pueden leerlo ustedes en los versículos anteriores. Entonces estos hombres, dice la palabra de Dios aquí claritamente que eran 3,000 hombres, y le dijeron: Sansón, ¿por qué haces semejante estupidez? ¿No sabes que los filisteos son nuestros enemigos y todavía les haces eso para provocarnos aún más? Y la respuesta de él es: el que me la hace, me la paga. Ellos me quitaron, ellos me hicieron esto, aquí está. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a reaccionar con nuestras emociones y es un error completo. Estaba tan enojado que su esposa había sido dada a su amigo. A veces las personas nos van a hacer daño, unas lo van a hacer con la intención de dañarnos, otras sin darse cuenta. Pero la verdad es que nos van a dañar. ¿Sabe qué? Deje que Dios se encargue del asunto. Porque es que a veces ni podemos dormir. ¿Cómo es posible que se me hizo esto? Y pasa usted toda la noche planeando y al día siguiente se duerme en su trabajo y lo despiden. ¿Ahora qué? ¿Le salió peor a usted? Porque hay eso en nosotros de que queremos discutirnos, desquitarnos. Y el que me la hace, me la paga. Este es el problema de Sansón. ¡Qué tristeza! ¡Qué hombre! Quiero recordarles lo que Pablo escribe en el libro de los Romanos, capítulo 12. Porque nosotros tenemos que dejar que Dios se encargue, que tome las cartas en el asunto. Romanos, capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Exactamente lo que Sansón hizo? No, por supuesto que no. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad ¿en qué? En paz con todos los hombres. Y Pablo dice cuando sea posible, porque a veces no es posible. ¿Por qué a veces no es posible? Porque yo quiero estar en paz con alguien, pero esa persona no quiere estar en paz conmigo, entonces yo no le puedo obligar. Pero mientras dependa y mientras usted pueda hacerlo, hágalo. Y no es que lo tiene que hacer 20 veces, no, hágalo solo una vez. La persona no quiere, ya es asunto de él, ya es asunto de ella. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos toca aprender a tener nuestras emociones bajo control para así poder cumplir con el propósito de Dios. Es muy fácil enojarse con aquellos que nos hacen mal.
Es muy fácil enojarse en estos momentos cuando alguien no quiere escuchar el mensaje de salvación. Es muy fácil enojarse con alguien cuando no quiere y entender que Dios le ama. Es muy fácil enojarse con alguien que por más que le hablamos, no le entra por ningún lado, decimos, y nos enojamos. Nos enojamos tanto que ni siquiera seguimos orando. Nos enojamos tanto que dice, ¿para qué voy a la iglesia? Nos enojamos tanto y dice, ¿para qué ser cristiano? ¿Qué es eso? Sus emociones. Sus emociones. Todos, sin excepción, tenemos emociones. Pues tenemos que aprender a que ellas no nos controlen. Por eso es importante que usted no tome decisiones cuando está bajo mucha emoción. Ha perdido un ser querido. A veces tenemos que esperar. Pero no es cierto que a veces hemos hecho cosas porque hemos estado enojados y después digo, ay, ¿por qué hice eso? Y cuando te arrepientes, qué bueno, pero el daño ya está hecho. Y hay consecuencias. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no dejar que sea Dios? No, es que como yo soy latino, mira cómo me tratan. Déjenlos. ¿Dios es especial en latinos? Es que soy negro y así me tratan. ¿Él es especial con los negros? No, es que así son los güeros. Pues es especial con los güeros. No, es que los chinos no los aguanto. Él es especial con los chinitos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es nuestro. El problema es nuestro, que dejamos que nuestras emociones nos consuman. Y cuando eso pasa, pierdes el control. El libro de Proverbios dice que un hombre que se enoja tanto es como ciudad sin murallas. No hay protección alguna. Siempre uso el ejemplo de esto del enojo en el deporte de los boxeadores. A mí no me gusta el boxeo, para serles franco, y nunca he visto una pelea completa. He visto algunas cosas, y lo interesante para mí es que al inicio, ¿qué es lo que hacen ellos? Se insultan y se dicen cosas. Te voy a matar con uno de este. ¿Por qué? Porque quieren enojar al contrincante. Si yo logro enojar a esa persona, tengo muchas posibilidades de ganar. Porque si me va a pegar, vamos a pelear y está bien enojado, posiblemente no está pensando bien. Y va a tirar golpes al aire. Y como yo estoy en control, solo voy a buscar el momento de darle un knockout. Hablo como un profesional, ¿verdad? Pero nunca he peleado. Y si me toca, mejor salgo corriendo. Pero nos toca saber controlar las emociones. Dios había creado a Sansón con un propósito específico. Y le están ganando las tentaciones, específicamente la lujuria, las mujeres. Le están ganando sus emociones. Y en tercer lugar, ponga a Dios primero. Ponga a Dios que Él es una realidad. Mire lo que pasa, y para mí esto es lo más triste de todo. El mundo necesita saber la realidad de un Dios. Y eso es cierto. Necesita. Mucha gente pone ahí en Facebook, este mundo necesita a Dios, como si fuera algo nuevo. Por eso vino Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos un propósito: vivir como Cristo. ¿Y qué es lo que ven mis colegas? ¿Qué es lo que ven mis compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que ve mi familia? ¿Una religión o una realidad de Cristo en nosotros? Porque muchas veces nuestra manera de vivir representa un Dios no real, un Dios como el de los otros. Qué triste. Cuando usted y yo caminamos como derrotados en este mundo, que siempre vivimos en derrota, estamos dando a conocer un Dios que no tiene poder, que no es misericordioso, que no es amoroso y que me tiene así. Como decía una señora, hermana, ¿cómo está usted? Como Dios quiere. ¡Wow! ¡Qué triste! Dando la impresión, ¿verdad? Entonces el mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a celebrar que su Dios sí es efectivo. Mire lo que pasó, capítulo 16. Es exactamente lo que pasa en el caso de Sansón. Los filisteos logran por medio de Dalila que él dé la razón de su poder, su pelo. Córteme en el pelo y van a ver. Y se lo cortan.
Dalila grita, ¡Filisteos! Él se para y se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Lo agarran prisionero y le sacan los ojos. Imagínense. Mire lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 16, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Se da usted cuenta? Hemos sido creados para un propósito maravilloso sobre la faz de la tierra. Pero me temo que el mundo se está burlando de nuestro Dios, porque parece que nuestro Dios no es efectivo, no es real. Porque siempre estamos dando a conocer un Dios que me tiene en derrota, que me tiene caído. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Cuando usted permite que la tentación, que el pecado llegue a su vida y eso obstaculice el hecho de llevar a cabo la misión por la cual Dios lo ha puesto sobre la faz de la tierra, usted está dando victorias al enemigo. Ay, pero es que yo, qué difícil. No, usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando hablábamos de las emociones y el control que yo debo recordar que puedo tener en cuanto a poder controlar mis emociones. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta? Y él le dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, le dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, de amor y dominio propio. Eso quiere decir que yo puedo controlar las emociones. Pero él no lo supo hacer. Y ahora está en manos del enemigo. Y el enemigo está celebrando que el Dios de Sansón era una burla. Que su Dios Dagón, que ni existe, pero ellos lo tenían, fue el que se los entregó. Cosa que no es cierta. Pero estaban en una tremenda celebración. Los filisteos. Dios había creado a este hombre para empezar la liberación de los filisteos, de los judíos en manos de los filisteos. Ahora, al final de su vida, Sansón vuelve a Dios. Sansón clama a su Dios. Recuerden, ya no tiene poder. Versículo 30 de ese mismo capítulo. Versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Qué interesante para mí, porque él está viendo que ahora la única salida es que él muera. Yo no sé si, creo que si Sansón hubiese hecho al pie de la letra lo que Dios le hubiera dado, quién sabe qué hombre hubiera sido. Pero dice claramente que muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, porque le pidió al que lo estaba guiando, ponme entre las dos columnas de este edificio. Y ahí, en ese lugar, que uno pudiera llamar lugar de arrepentimiento, con toda su fuerza se inclinó, y dice, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Dios lo reivindicó, pero él murió. No pudo seguir. Muchos de nosotros a veces no llegamos a cumplir lo que Dios tiene para nosotros, simplemente porque nos desviamos. Él no deja de amarte para nada. No hay nada que puedas hacer
que Dios diga, ya no te amo. Nada, absolutamente nada. Pero recuerda, no por eso Él va a dejar. No por eso Él va a dejar que hagas lo que venga, que hagas lo que te dé la gana y no recibas las consecuencias. La consecuencia de Sansón fue que murió con todos sus enemigos, los que estaban ahí. Ahora es para mí tan importante, porque no importa dónde usted está en este momento, Dios puede cambiar su vida por completo. Por completo. ¿Cambió la vida de Sansón por completo? Por supuesto, pero no sobre la faz de la tierra. Ojalá que no sea su caso, pero por completo. Entonces a veces tenemos que decir, Señor, aquí estoy, quiero arreglar todo y quiero de veras llevar a cabo la misión que tú me has dado, que no es imposible. Ahora, quiero que vayan a Hebreos capítulo 11, porque Hebreos capítulo 11 es lo que llamamos la galería de la fe en el libro de Hebreos. Capítulo 11, y vamos a leer el versículo 32. 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Él aparece en la lista de los hombres y mujeres de fe. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que tengo que vivir la vida como la vivió Sansón para que entonces yo sea parte de ese? No. Pero esto habla de la misericordia de nuestro Dios, de un Dios de que a veces lo llamamos de las segundas oportunidades. Más que eso, Dios quiere cambiar esta nación, este lugar. Sí, hermanos, estamos aquí en esta iglesia, aquí en Grace Way, porque tenemos un propósito. Y no es llenar esta iglesia de personas para que digamos, ¡wow! Tenemos una iglesia grande. No, no. Es para que usted y yo podamos alcanzar a muchos para Cristo, en la forma en que nosotros vivimos. Y ese propósito es para Kansas City, es para todo el estado de Missouri, para todos los Estados Unidos de Norteamérica y para todo el mundo entero que conozca que Dios es real, que no es una religión, que es un Dios real. Y concluyo con esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres uno de estos que has caído en las tentaciones y por eso no hay manera de que lleves a cabo el plan de Dios? ¿Es que tus emociones te comen? Y a veces las son tan grandes que cuando ves a aquellos que te han dañado quieres correr y abrazarlos, pero abrazarlos al punto de que se mueran. ¿Soy yo parte para que los enemigos se burlen de mi Dios? Pero recuerda, Dios cambia todo eso. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Padre, gracias por esta historia que nos anima, que nos reta. Y si bien es cierto, pudiéramos ver que en muchos sentidos Sansón fracasó, sin embargo, al final, tú lo restableces y años más tarde la nación de Israel es liberada de los filisteos. Padre, tú nos tienes aquí con una misión. Y reconocemos, oh Dios, que hay tentaciones todo el tiempo. Pero Señor, tú nos has dado la fuerza para poder vencer la tentación. Oh Dios, haz que recordemos estas cosas para simplemente decir no o salir corriendo. Dios, también sabemos que nuestras emociones son muchas veces tan fuertes en nosotros que nos llevan a hacer cosas que no debiéramos. Y es difícil. Padre, por favor, contrólanos. Dios, gracias porque nos has puesto en esta tierra para llevar a cabo un propósito que no es difícil. Pero tenemos que reconocer que no estamos viviendo muchos
la vida que tú deseas que vivamos para honra y gloria tuya, como Cristo. Dios, no queremos llegar al final y que tú seas burlado, simplemente por mi propio testimonio. Usa tu palabra, usa a cada uno y anímanos, no solo anímanos, pero desafíanos a hacer lo que tú deseas que hagamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oro y te doy gracias. Amén.